aquí, pues guardar todos los datos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí, estoy aquí cuadrando los filtros para que no tengamos inconveniente. Por Sí, favor, apaguen perfectamente. todos los micrófonos. Escucho un retorno. Muchas gracias. Ya cuando quieran participar, pueden conectar el micrófono porque el retorno me crea eco, y a su vez me genera ruido dentro de la transmisión de audio. Bueno, entonces empezando la tabla de contenidos del día de hoy. Entonces la idea es hacer pues una presentación sobre sensores y transductores, cómo vamos a clasificar los transductores, las referencias como tal de algunos traductores, y hay una bibliografía que me gustaría que viera. Entonces, el gran problema que nosotros vamos a tener ya a la hora de desarrollar este tipo, o sea, hacer las correcciones de los sensores, es que debemos de considerar qué tipos de sensores vamos a utilizar. Dentro de los sensores que nosotros tenemos, podemos encontrar, por ejemplo, hay unos termostatos que son de alta precisión, cambian con el tiempo, funcionan muy rápido. Pero, por ejemplo, en este caso, nosotros hay un termostato que cambia aproximadamente cada segundo. Y dentro de un control de gases a este tipo de temperatura, eh, no es grave. Pues a la hora de realizar los cambios de temperatura y hacer el seguimiento como tal, por ejemplo, a partir del termostato nosotros hacemos una válvula actuadora que nos manipula y nos cambia la cantidad de gas que hay dentro del sistema y a su vez nos controla qué tanta llama podemos manejar dentro del horno. Entonces, nosotros tenemos este sistema y solamente es proporcional. Es muy sencillo, no es un PID como tal. Obviamente dentro del sistema que nosotros tenemos aquí abajo, y es el mismo, nosotros tenemos una entrada de temperatura. Después de esto hacemos un control a través de numerosos sensores, o sea, nosotros no tenemos un sensor que mide la temperatura, sino muchos cuando el sistema del horno es muy grande. Entonces podemos tener un horno en la temperatura en cuatro esquinas y mirar cómo podemos manipular el ambiente, la temperatura dentro del horno. O también a partir del sistema de la entrada, o sea, el tipo de sensor que nosotros tenemos, generamos la salida de temperatura. Obviamente, nosotros tenemos que tener una retroalimentación a través del sensor transductor. En síntesis, lo que estamos haciendo nosotros es midiendo la temperatura, mandándola a una parte electrónica. De la parte electrónica hacemos la modificación de tal forma que lo volvamos digital o mandemos una señal de 0 a 5, de 0 a 12 o 0 a 24. Generalmente en industriales de entre 0 y 12 y 0 y 24 voltios. Dentro de esto, pues también tenemos ya un poquito más sofisticados que son un control de temperatura pero externo utilizando señales de radio. Igualmente, ¿cómo funciona? Entonces entra la luz, la energía por el panel solar, hacemos un controlador de carga y mandamos a través de la batería. Esto envía unas señales de cuánta energía hay, qué tipo de luz hay, cuánta luz hay, qué tipo de amperaje está manejando. Hacemos todo el sistema ya como tal de control, pero a su vez este sistema de control nos lo manda a un amplificador y empezamos a manejar ya como tal todo el control a través de una tabla de la emisión de la señal, una tabla de conversión análogo a digital y digital análogo a través de una board ya preestablecida. Igualmente a través de esa board manejamos un control, ¿cierto? Un controlador y a su vez mandamos una interfase mana y a su vez empezamos a manejar cuántos archivos o qué tanta información podemos manejar dentro o un histórico dentro del sistema. Entonces, nosotros manejamos todo a través de una señal. Esta la mandamos a un procesador de señal local
y a su vez este nos manda la señal a donde nosotros necesitamos. Entonces es un sistema retroalimentado a través de las señales. Procesamos la señal, la mandamos a un procesador de señal de radio, y igualmente lo mandamos vía cableado o vía inalámbrica en este caso, a partir de la adquisición de datos, la mandamos y volvemos a hacer la retroalimentación de todo el sistema. La idea es que nosotros, esto es como una inducción de cómo funcionan los sistemas, y aquí hacemos una presentación. En esta presentación pues realmente lo que nos interesa ya es la parte de sensor, no tanto la parte de control, cómo funcionan los traductores y un sistema electrónico que hace el sensor, la medición, la transformación, esto en una señal electrónica, y el acople del sistema electrónico al sistema que estamos manejando. Entonces la idea es fundamental pues la utilización de los sensores en mecánica, electrotecnia, y a su vez nosotros podemos manejar a partir de la electrotécnica sistemas neumáticos a través de los relés. Entonces la idea es en esta sesión empezar a ampliar un poquito del conocimiento de sensores, traductores, que como es una variable análoga, una señal digital, una señal análoga, una señal como tal, una señal binaria, y una instrumentación pues a nivel general, la instrumentación general. Entonces la idea es empezar a descubrir cuáles, por ejemplo los elementos esenciales para la adquisición de la señal, identificar las partes que componen el módulo de sensado y diferenciar los conceptos de traductor, sensor y captador. Entonces, pues empezando ya con la parte del sensor, nosotros tenemos que, esencialmente estamos hablando a nivel general, nosotros estamos utilizando una señal de medida ya sea magnética, lumínica, manejo de fluidos como tal. Sí, puede ser manejo de fluidos, tanto por ejemplo industria química, lo que son combustibles, tanto a gas como líquidos como tal. Líquidos es muy grande, puede ser alcohol, gasolina, lo que sea. Igualmente nosotros sacamos la muestra de la medida, tenemos un elemento sensor como tal. Es más, se puede medir sensores con aspas dentro de una línea, de una línea de tubería, campos magnéticos dentro de la línea de tubería. Leemos ese sensor y lo utilizamos y convertimos esta señal en una señal electrónica. Igualmente, y el sistema electrónico hace la conversión, es decir, lee tantos bits en una señal de tiempo y hace la conversión, la convierte en bytes y la manda al sistema como tal. Dentro de este tipo de sensores, entonces es el encargado de recibir una magnitud física y la proporciona al traductor. El traductor es el encargado de captar la señal, enviarla por el sensor a una adecuada para el sistema electrónico para su posterior procesamiento, o sea, la parte de acá. Entonces, aquí hay una clasificación de los traductores y son los finales de carrera. ¿Algunos los ha visto en funcionamiento? Sí, señor. Entonces, estos traductores son engañosos. ¿En qué sentido? En el costo hay unos que son muy caros, a pesar de lo sencillos que son, porque el sistema que funciona es mucho más sensible y es de larga vida, de corta vida. Hay unos que ustedes consiguen 2.000 pesos, 3.000 pesos, hay otros que consiguen fácilmente en 130.000 pesos. Son iguales, pero las características técnicas garantizan que el funcionamiento sea a larga vida, que no genere picos de voltaje al contacto. Sí, características técnicas específicas que nosotros necesitamos a la hora de hacer un control industrial. Este switch tiene una característica que aquí hay un común. Este lado hay normalmente cerrado, a este lado hay normalmente abierto. Es decir que cuando accionamos el mecanismo nosotros convertimos el normalmente cerrado
lo convertimos en normalmente abierto, se abre el circuito, o en este lado cuando accionamos que está normalmente abierto, lo cerramos. Generalmente vienen así, obviamente nos toca leer las características técnicas, pero esta es la configuración general. Hay otros sistemas que son normalmente cerrados, es decir, que cuando usted lo acciona se abre, o normalmente abiertos, ¿cierto? Que cuando usted, que eran normalmente cerrados, cuando usted lo cambia de estado, cambia normalmente abiertos, y cuando están normalmente abiertos, si usted lo acciona, se cierra, o sea, cambian de estado a cerrado y hacen contacto entre este y este, o aparecen dos puntos. Entonces, solamente el común, normalmente cerrado, común, normalmente abierto. Entonces, sería bueno que cuando ustedes los adquirieran, se van a encontrar con esto y leyeran bien los datasheets con respecto a las características técnicas del switch. Mm. Hay otros traductores que son traductores de proximidad. Este es el más común. Obviamente hay ópticos, pero vamos a hablar de este. Y este se basa en que existe un imán en la parte de atrás. Hay un bobinado. Y cuando algún elemento, pero tiene que ser metálico, cambia el campo magnético, este genera una inducción de carga en este punto, en el bobinado que trae, y dispara la señal. Entonces, obviamente la característica de este es que solamente funciona con elementos metálicos, ¿cierto? Hay obviamente, este puede ser modificado, por ejemplo, cuando tenemos un diodo, o sea, en vez de esto tenemos un diodo emisor, un diodo receptor. Aquí hay una saliente que es por ahí de 2 milímetros, 3 milímetros, que evita que la luz se refleje entre uno y el otro, y entonces calcula la distancia que hay con respecto a cualquier objeto, sea plástico, metálico. Tiene a veces problemas con elementos de cuando capta el movimiento, que sean metálicos y altamente reflectantes, ¿cierto? Entonces, si usted le pondría un espejo curvo a una cierta distancia, pues deja de percibir la señal. Obviamente tiene sus efectos, pero hay entonces ópticos, otros que tienen dos placas acá que funcionan como un condensador, que cuando hay cambia el campo estático que pasa por el frente del sensor, que son los capacitivos, entonces dispara la señal. Entonces, hasta ahora solamente vemos uno, pero aquí podemos ver cuando son inductivos, que es el que estamos viendo acá, que son capacitivos, que le estaba mirando, le estaba explicando, el óptico, entonces un LED o láser, valga la aclaración. Estos LED o láser generalmente se utilizan, son LEDs con lentes al frente. Láser son para largas distancias, es decir, cuando el objeto mide más o menos 1 o 2 metros, o sea, son muy grandes, y entonces emite la señal y al final hay un espejo que refleja la luz y la capta en el mismo sensor. Entonces, al paso del objeto, toma el cambio de la pérdida de señal como paso del objeto y va contando si es necesario. Ultrasónico, miden ondas ultrasónicas, igualmente un emisor, un emisor, un receptor, y mide el campo. Este tiene más o menos un área más o menos de 1 metro a 1,5 metros, depende del sistema que tenga, respaldando el circuito electrónico. Obviamente estos magnéticos red switch o de efecto Hall son los que se utilizan dentro de los motores de los carros. Parece un transistor, pero lo que hace que detecta es el cambio del sentido del campo magnético en un imán. Entonces, estos son los sensores ultrasónicos. Eh, También sensor. Les dije, parecen un transistor. Mírenlo acá, imágenes. Y ahora se empezó a volver lento el internet. Bueno. En síntesis, es
más o menos de este tamaño, este transistor que ustedes veían ahí. A ver si me muestra algo como más interactivo. Entonces, es más o menos este. A ver, dentro de los motores modernos y pues más o menos antiguos, van a encontrar este diseño que ustedes ven. ¿Si alcanzan a verlo bien o tienen inconvenientes de calidad? Ahora sí. Entonces, ¿qué hace? Dentro del mismo piñón insertan un pequeño imán, ¿cierto? Este imán gira a gran velocidad. Como es el efecto Hall y va cuando cambia el sentido de positivo a negativo, ¿cierto? En este caso sería en ese sentido, negativo a positivo, no importa. El sistema dispara y dispara un bit. Esto, por ejemplo, este es el freno, ¿no? Los discos de los frenos, entonces mira a qué velocidad va la llanta, eh, calcula la velocidad, igualmente establece, dependiendo ya de otros sensores, qué par o qué fuerza va, qué relación va con respecto a la velocidad del motor, con respecto a la llanta, a la rueda, y mira si hay diferencia. Entonces realmente es un equipo muy sensible. Igualmente no se degeneran con el tiempo. Lo que sí se degenera o que tiene afectaciones son, por ejemplo, que son sensibles a variaciones del voltaje de alimentación del sistema, que eso sí los afecta, pero ya por desgaste no tiene ningún desgaste mecánico este tipo de sensores. Eh, Hablando entonces de esto, los sistemas de radar sí los conocen ustedes. Igualmente lo que son sistemas LIDAR, ¿algunos conocen? ¿Algunos conocen los sistemas de LIDAR? ¿Lo? ¿Me escuchan? No, señor, o sea, sí lo he escuchado, pero no los he visto. Los LIDAR son los nuevos sistemas, son sensores que utilizan un láser de gran precisión, generalmente como lo muestra la imagen. eh, Actualmente se utilizan en drones para hacer levantamientos de terreno. Lanzan un láser a gran velocidad, capta la profundidad y los materiales, devuelve la señal, rebota la señal y empieza a hacer levantamientos de terreno. Entonces son de este tipo y los ¿Esos son los utilizan. que hacen las nubes de puntos? Exacto. ¿Usted es catastral o tiene algún conocimiento de catastro? No, profe, pues yo diseño 3D, entonces como que me conozco yo un poquito. Sí, son estos. Estos son los sensores que hacen los levantamientos de puntos. Hacen levantamientos de puntos de 3D en terreno y últimamente se utilizan para levantamientos de imágenes de 3D de cualquier cosa. Sí, sobre Actualmente todo las imágenes. están empezando a utilizar para sistemas de navegación automática, o sea, autómatas en vehículos. Y esos son los que utilizan para navegación vehicular. Igualmente para reconocimiento de rostros de personas de alta precisión. Entonces ya como que las cosas empezaron a cambiar. Igualmente ya algunos celulares lo están implementando. Son lo último de lo último. Y igualmente es para, por ejemplo, movimiento dentro de de cajas dentro de un sistema como tal, dentro del sistema industrial. Entonces hay diferentes conceptos que se pueden dar a conocer acá. Eso es como para que ustedes puedan investigar. Estos son los más pequeños que hay. Obviamente son costosos, pero tienen bastante aplicación ahora. Entonces, para detectar metales, nosotros utilizaríamos sensores inductivos. Para detectar líquidos sólidos no metálicas, sensores capacitivos. Para largas distancias, sensores ultrasónicos o LIDAR. Los sensores ultrasónicos que les digo que son más o menos de corto alcance son los que vieron primero, que es un emisor y un receptor, pero no tienen mucho más de 2 metros de alcance, a menos de que se modifiquen los circuitos.
Y la detección de sin contacto de seguridad, hay unos sensores fotoeléctricos o magnéticos y hay unos de pulso. Los de pulso son los que ustedes utilizan en los televisores, que usted pone el dedo y el campo magnético del cuerpo hace que cambie en el punto, cambie el campo magnético, es un cablecito solamente y envía y amplifica la señal y siente el pulso y genera el disparo en el PLC, microcontrolador o que necesite el sistema. Eh, Dentro de esto también existen los transductores de velocidad que lo que hacen es generar una frecuencia de luz o de láser, de tal forma que calcula las revoluciones del objeto a partir. eh, ustedes saben que existen cuántos fotogramas por segundo ve la persona, 60, ¿no? Que es lo estándar. Si usted le pone 2000 fotogramas por segundo, pues va a ver igual, no lo va a alcanzar a procesar. Entonces, ¿qué hace esto? Lanza un haz de luz sobre un objeto de tal forma que la frecuencia del movimiento del objeto se va, o sea, es como si lo tomara a alta velocidad y la imagen del objeto suele quedar exactamente igual a la que ve. ¿Sí? Entonces, al igualar la frecuencia de giro de cualquier objeto, entonces lo que hace es ver el rebote de la señal y, por ejemplo, lanza una frecuencia de 20.000, ¿cierto? Una frecuencia de 20.000 y el rebote hace que se igualen las frecuencias y captura la velocidad que tiene. Entonces hace el cálculo y hace la conversión de velocidad del sistema. Por eso puede calcular hasta 20.000 revoluciones por minuto y no va a tener ningún inconveniente, porque esencialmente es un láser. Por eso las advertencias que aparecen aquí en el mango. Eh, Igualmente los transductores de desplazamiento para distancias cortas generalmente son la mayoría se utilizan con bandas extensiométricas que son como unos cauchos, que lo que hacen que cuando usted lo extienda cambia la resistencia interna de los conductores y usted puede utilizarlo para medir pesos. Ustedes las ven mucho en las grameras, son bandas estesiométricas o circuitos que reaccionan a la presión que se ejercen y el cambio de resistencia ejercido por el peso. Por eso es que ustedes lo ven de esta forma. Eh, Hay otra que ustedes pueden ver y que todos utilizan, que es esta. ¿Sí la han visto ustedes? No. Ustedes más lo están utilizando ahora. Sí, señor. ¿Cierto? Ustedes recuerdan esto, que esto es un mouse. Funcionan con el mismo sistema. Creo que yo esta tarde les envié un link de TikTok que lo vi que ahí explica esencialmente cómo funcionan. Estos son los encoders. ¿Qué quiere decir? Mandan un emisor y un receptor, ¿cierto? A través de los hoyos de este encoder y cada vez que pasa va contando. Obviamente les envío uno que es de series de 1 y 0, pues para determinar la posición de cada uno. Pero generalmente se utilizan este tipo, ustedes los ven mucho en las impresoras para ver la posición del papel a la hora de realizar la impresión. Entonces, estos medidores son medidores de ángulos encoder que permiten pues, la medida de posiciones lineales y angulares suministrando una señal digital. Entonces, este es el primero. Ya vimos los inductivos, los capacitivos, igualmente los transductores de presión, que generalmente se utilizan de este tipo. Entonces, hay unos transductores que ustedes los ven que son realmente análogos, que quiere decir que, o mecánicos también hay. Por ejemplo, este es el que va dentro de esta, pero no de presión. Pero verá.
Resóstato. No, esto tampoco me causa... siempre se me olvida el nombre del componente. Estos son completamente diferentes, entonces... Estos. Entonces, pero de esta forma, déjeme ver un momento. Tipo U. Que quería mostrarles, este es el sistema, pero este es el que estoy buscando que siempre se me pasa. Me lo copio y lo guardo. A ver, ¿cómo funciona este sistema? Deme un segundo que cargue la imagen. A ver, esto es un sistema cerrado. Aquí va el gas. Entonces, entra el gas y lo que hace es deformar este sistema, este tipo U, y lo que hace aquí hay un sistema mecánico que hace que cuando se flexiona, es decir, la C que ustedes ven acá, se deforma porque trata de ponerse derecha por la presión del gas. Al generar eso genera un sistema mecánico y empieza a mover el dial. ¿Se me va a entender? Este es el sistema más básico que existe y es el más común que hay en la industria. Sí, entonces ustedes le dicen el tipo de Bourdon o es derivado del tipo C, pero funciona igual. ¿Por qué? Porque este tira a enderezar, por decir así, la presión, cambia el dial y empieza pues a marcar la presión registrada dentro del sistema. Es bastante común, se utiliza para gases y para líquidos combustibles. Entonces, a partir de esto, entonces nosotros podemos establecer o podemos modificar, ¿cierto? Podemos mirar cuánto es en qué grado está modificando la presión, qué tanta, por ejemplo, esto es para presión atmosférica, ¿no? Entonces, qué tanto está haciendo la presión del gas para deformar el tubo, ¿no? Esta es la primera tipo. El segundo que estamos viendo acá es que cuando depende de la presión que se está haciendo acá, nosotros vamos a cambiar la medida y vamos a empezar a mirar qué tanta presión hay referente de líquido con respecto a las medidas que nosotros tenemos. Entonces, hay unos traductores de presión que forman de manera directa que ejerce un líquido de una densidad a unas alturas conocidas, este tipo de U, de manera indirecta a través de la deformación que experimentan diferentes elementos elásticos, que es el que le presenté anteriormente, y que es tipo Bourdon. Y el tercero, que es un manómetro tipo U, que utiliza para medir presiones cercanas a la atmósfera y consta de un tipo U, generalmente constituye un mercurio. Entonces, la diferencia es que aquí existe el mercurio y cambia la presión. Pues para medir desde cero y a la altura correspondiente a lo que está midiendo. Y los electromecánicos que ya son mucho más eficientes que realmente un tubo, o sea, un cilindro realmente, que está acoplado para que cuando haya deformación genere una señal electrónica o una señal electrónica, una eléctrica correspondiente. Eh, Dentro de estos traductores de temperatura existen las termoresistencias, los termistores, los termopares y los pirómetros. Entonces, las termoresistencias, ¿qué es? Una resistencia que cambia la temperatura, cambia la resistencia con respecto a la temperatura que tenga. Los termistores es un transistor, ¿cierto? O sea, es un semiconductor que varía con respecto a la temperatura. Los termopares es, para que no se confundan,
venga, lo muestro más adelante, qué pena, se me ha olvidado. Los termopares ya los muestro aquí adelante. Y los pirómetros, que es un elemento que puede medir la temperatura de una sustancia sin estar en contacto con ella. Estos pirómetros, en un segundo, ¿qué es lo que estaba haciendo yo acá? Por ejemplo, ¿ustedes sí se acuerdan de la pandemia que les tomaban la temperatura con una pistola? Sí, señor. Entonces, ¿qué hace eso? Envía una señal y depende de la deformación que regrese, o sea, la distancia la tienen ya predeterminada. Dependiendo de la refracción que tenga el láser, qué incidencia de temperatura tiene, pero con respecto a infrarroja. ¿Se me va a entender? O sea, él mide la variación de la temperatura con respecto por infrarrojo. ¿Se me va a entender? O sea, manda una señal infrarroja, devuelve la señal infrarroja y la variación que tenga con respecto al emisor y el receptor genera una respuesta electrónica que le da la medida en temperatura. Estas son las llamadas las pistolas de calor. Hay dos tipos. Una que esta es común, mide de 0 grados de menos 40 grados centígrados, depende de las especificaciones, hasta unos 450 grados centígrados Fahrenheit. Y las médicas, que son las que ustedes pueden encontrar, que miden de 0 a 100 grados, a 0 a 50 grados centígrados, dependiendo de la reflexión del infrarrojo que utilice, que es mucho más sensible. Entonces, esta es la generalidad, las pueden conseguir baratas. Generalmente uno las utiliza es para medir efectos eléctricos en las líneas sin necesidad de meterse ahí, como obviamente que no le afecte a uno la descarga eléctrica como tal, o recalentamiento de equipos tanto electrónicos como industriales. Es muy útil para eso. Igualmente, los pirómetros es un elemento que puede medir, pero ya lo mostré que es un pirómetro, pero le digo pistola láser, que siempre uno se acuerda por eso. Obviamente existen las termoresistencias, que son muy utilizadas en la parte industrial, que estos son los modelos generales. Sí, generalmente, ¿qué son? Entonces, eso depende de la composición que tenga. Entonces, obviamente, estos son los modelos que hay comerciales, ¿cierto? Y esencialmente son, la parte electrónica va acá, dentro del capuchón, va un tubo, y en la punta ustedes van a encontrar esto, que es una resistencia, los dos cables que van acá, una resistencia que puede ser de diferentes tipos. ¿Qué diferentes tipos hay? Entonces, los tipos de termopares que existen son el J, que va de menos 40 a 750 grados, el K de menos 200 a 1200, el T de menos 200 grados a 400 grados, el E de menos 200 a 900 grados centígrados, y obviamente el T, o sea, los diferentes tipos de materiales que lo componen. ¿Por qué? Estos termopares como tal son mezclas entre hierro en constantán, cromo y aluminio, cobre y constantán, cromo y constantán, nicrosil, nisil, platino rodio, dependiendo de la relación que tengan, y platino rodio. Estas son las generalidades de los termopares. Y de las resistencias, ustedes van a encontrar aquí que también hay tipo PT100, tipo K, tipo J, ¿sí ve? Y son de resistencias así. Yo lo trato de poner acá porque existen termopares como tal, y también existen resistencias que generalmente los más usadas son las PT100, y estos son los modelos que se consiguen. Obviamente las tipo K, que van de 0 a los 1050 grados centígrados, los de 0 a 1000 grados centígrados, de 0 a 1400 grados centígrados, ¿cierto? Y obviamente de menos 50 grados a 250 grados. Generalmente se utilizan las tipo J y las tipo K. Eso es como
como una relación básica, y los tipos, los PT100 como tal, pero ya tienen que mirar las especificaciones porque estos que estoy mostrando acá se utilizan generalmente para sistemas de refrigeración y sistemas, por ejemplo, de control de temperatura en sistemas, por ejemplo, donde utilicen nitrógeno líquido. Sí, obviamente ya con especificaciones mucho más altas. Y ya con los cuartos fríos se utilizan la PT100 de este modelo. Pues les digo, entre menos 50 grados a 250 grados centígrados. Y salto de nuevo acá, que son los termopares. Entonces son muy parecidos, sí, pero el funcionamiento es completamente diferente. Aquí varía la resistencia, aquí varía la señal, porque acuérdense que los termopares generan un voltaje que varía entre 0 a 200 milivoltios. Entonces, obviamente, la parte electrónica varía bastante y deben de tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar los sensores. Aquí también existen los termistores, que son los PTC. Para que no se los olvide muy fácil, el PTC, acuerden que un termistor es un componente que trae un semiconductor en la parte interna. Los PTC es positivo, los NTC son negativos. ¿Qué quiere decir? Que estos varían en positivo, o sea, la señal, la resistencia cambia o la señal que genera cambia hacia positivo. En cambio, estos varían la resistencia, pero en sentido negativo. Generalmente estos termistores que ustedes ven acá, ustedes los ven iguales, pero lo único que cambia es la notación y cómo varía la resistencia en sentido negativo o en positivo, como lo ven. Sí está claro, ¿no? Los NTC, los termistores. Sí, señor. Entonces, esto existe mucho y a veces los confunden. Sé que son exactamente iguales, pero ustedes tienen que leer bien, o si no pueden dañar la parte electrónica que va detrás de todo esto. Como les decía yo al principio, existen daños aquí, o sea, en la board. ¿Por qué? Porque confundieron un termistor con un termopar, o porque pusieron una resistencia que no da la señal, entonces nos genera errores de señal dentro de los sistemas de adquisición de datos a la hora de recibir los datos y convertirlos en señal para hacer el control, por ejemplo, de un horno. Entonces, en vez de mandar a un termostato, el sensor se basa en una resistencia NTC. Es una mentira, pero como para que lo comprendan mejor, una resistencia PTC y le ponen una NTC, entonces obviamente dañan todo el sistema. Y eso no pasa todos los días, no, eso pasa a diario. Que confunden las especificaciones técnicas de cada uno de los sensores a la hora de realizar los reemplazos. Entonces, ya siguiendo con respecto a los sensores, entonces ya hablando de los sensores de luz, tenemos los LDR, que estos LDR que ustedes ven acá son los que utilizan los postes de luz en lo alto. Ustedes han visto que hay una cajita. Estos son los que controlan los encendidos de las luces en la calle. Dependiendo de la incidencia de luz solar, activan o desactivan el sistema. Aquí están los fotodiodos, que usualmente son emisor y receptor, pero también lo utilizan a diario en los controles remotos. Hay un emisor y un receptor. Usted presiona un botón, envía un código de 6 dígitos al receptor y el receptor lo toma como el volumen más, o sea, aumentar el volumen, reducir el volumen, cambiar de canal, ¿sí? Aumentar el volumen, irse al menú del televisor, y es un fotodiodo. Lo mismo en la industria, que emite y recibe los datos de un fotodiodo, o algunos casos de fotodiodos que son sencillos, pero pueden detectar ciertos colores, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Está claro, ¿no? Hay uno que también falta, que es el láser, como tal, que envía el láser y lee los códigos de barras, por ejemplo. Entonces ya es una cosa muy diferente. Y otra vez también tenemos el fototransistor, que como les dije lo utilizan en el mouse, y dependiendo del giro del mouse sube o baja.
Igualmente ustedes ven dentro del mouse que prende el bombillito y apaga si lo voltean, se dan cuenta que es un emisor que manda una frecuencia y que dependiendo de la refracción de la luz, del ángulo de incidencia de la luz al receptor, puede ejercer el movimiento del mouse, sea izquierda o derecha izquierda, dependiendo de donde refleje la luz. Dentro de todo esto, con respecto a la luz y su función, entonces tenemos el fotodiodo, ¿cierto? Que convierte la luz en corriente eléctrica, el fototransistor, que convierte la luz en una variación de corriente, la fotocelda, que es la luz en una variación de resistencia, la célula fotovoltaica, que es una luz y la convierte en electricidad, pero en corriente directa. El tubo fotomultiplicador es una luz en una señal amplificada. El fototubo es una luz en fotoelectrones, en flujo de electrones, ¿cierto? El fotointerruptor es un emisor receptor óptico. Sí, entonces generalmente son contadores de objetos. El que le digo yo que es un emisor receptor que va en el mismo sistema, que es un fotointerruptor. Una célula fotoeléctrica es una luz, o sea, recibe la luz y la convierte en emisión de electrones. Entonces las puertas automáticas, las alarmas de seguridad. ¿Mm? El ¿qué es espectrofonómetro? Que es la luz, pero cuánto refleja o cuánto absorbe el objeto a la medida. Entonces ya estos son para análisis de materiales, son bastante costosos. En mi vida solamente he visto como dos, y eso con el señor atrás echándole el ojo a uno, porque son bastante costosos los que son para análisis químicos de materiales. Y obviamente la cámara hacemos, que convierte la luz en una imagen digital. Hay unas cámaras que son muy pequeñas, que solamente absorben en binario, binario no, sí, binario, que son blanco y negro, y se utilizan para escaneo ya, por ejemplo, son solamente binario, por ejemplo, tendencias de materiales, por ejemplo, se lo pongo así, el llenado de los sistemas de líquidos en los trenes de llenado de las gaseosas. Sí, son bastante rápidos. Son SEMOS, son de alta velocidad. Y son muy pequeñas y se utilizan para ese tipo de sistemas porque son de alta velocidad, pero hacen un control muy exacto de las gaseosas. Como para que se den cuenta, el sistema de llenado de las gaseosas funcionan igual que una cadena de una bicicleta. Ustedes la han visto, ¿no? Imagínense que cada pin de la bicicleta es una botella y andan aún más rápido que cuando ustedes pedalean. Es decir, más o menos en una hora pueden llenar aproximadamente unas 200.000 botellas en ese tiempo. Sí está claro, ¿no? O sea, la velocidad es prácticamente, ustedes no la ven. Ustedes ven que pasan un montón de botellas, pero ni siquiera alcanzan a detallar la marca de la botella. A menos cuando salen, o sea, en el llenados a veces lo llenan tan rápido que la presión misma de la botella destapa la botella y las bota a los lados en la cadena de procesamiento. Sí, dígame. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, señor, es que votó el anuncio de 15 minutos. Sí, no sé, no hay problema, nosotros tenemos suficiente tiempo. ¿Alguna pregunta sobre talleres o dudas sobre el taller de hoy? ¿O está muy pesado el tema que estoy explicando? Profe, sí, yo tengo una duda. O sea, Sí, la semana pasada, pues eran las actividades de la semana uno, sí, sí. pero las de la semana 2 están activas desde, pues a mí me parecen activas desde hace rato. No sé si había que entregarlas ¿Inactivas? hoy. No, Sí, pues a mí me voy a revisarlas. No, yo que me acuerde, están activas. Mira, acá estoy viendo el grupo. Estas no se preocupen que terminan este domingo.
Las actividades, o sea, siempre las dejo abiertas. Estoy escuchando interferencia. Eh, su micrófono. Entonces, mire, por favor, ya si va a hablar, me lo activa y no hay problema. Entonces, mire, la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, si se dan cuenta que están ocultas, yo las voy activando según la semana que vayamos, pero yo no las cierro. ¿Por qué? Porque yo sé que de noche mucha gente trabaja y no tiene tiempo. Entonces, generalmente todo el mundo se pone al día, son los sábados y domingos. Por cuestiones de trabajo y a veces les piden este certificado por cuestiones de trabajo. Entonces, en la actividad 1 siempre está abierta, no se preocupen. Eso sí se cierra entre todo el sistema se cierra por ahí el 11 de abril, ya las 4 semanas cumplidas. Y generalmente yo le doy plazo por ahí hasta el 14. Ya el 14 se acaba de toda la clase. Pero las actividades siempre están abiertas para que todo el mundo tenga la oportunidad de ponerse al día y no en esta semana cierro la actividad, no lo voy a hacer y ya todo el mundo empieza la actividad. No, no me gusta eso porque a veces no hay tiempo para ese tipo de cosas. Hay una pregunta. Sí, dígame. A mí me ocurrió lo siguiente, ¿no? En la actividad 1, el cuestionario. Lo que Sí. ocurrió fue que pues yo fui a hacer el primer intento y no sé qué pasó, pero el sistema me botó que hubo un error. Entonces lo volví a cargar y pues me pareció que ya estaba supuestamente presentando, entonces se el intento Sí. y ya para el siguiente me pareció que el cuestionario ya no existía y ya no supe qué hacer. No, lo que pasa es que lo tomó como si fuera 2 veces. Me sacó varias veces. Deme un segundo, por favor, ya lo corrijo acá. Que el ancho de banda, no sé por qué Google tiene la manía de comérsele todo el ancho de banda a uno cuando está en, en sesión. Se me come, tengo un ancho de banda de 900 y se me lo come todo, no sé por qué, pero bueno. Eh, Dame un segundo que ya estoy activando todo. Este es el grupo 300. ¿Cierto? Estamos en lo correcto, ¿no? Aló, ¿se me escucha, no? Sí, señor. Este es el grupo 300, entonces... eh, el tiempo, la calificación. A ver, por mala gente les dejo 4 intentos. ¿Listo? Listo, bro. Entonces Listo, ahí profe, tienen, muchas ya gracias. vieron, son testigos, dejé todo al día para que tengan la oportunidad de irse en lo de las notas. Cualquier cosa me avisan, para eso está el WhatsApp. Espero que no tengamos inconveniente. Si tienen algún inconveniente, para eso está el grupo. Por eso lo formé para que no tuvieran inconvenientes. Yo en el transcurso de hoy y mañana subo el video de la clase de hoy. Y pues realmente la idea es que todo el mundo agilice y esté al día con las actividades. No sé qué más preguntas tienen ustedes. De mi parte, ninguna. Don Diego, ¿tiene alguna No, pregunta? no, ya estoy. Pues yo Ah, estoy. bueno. Entonces, la idea es, pregunten, para eso estoy, mi idea es darle solución a todos los problemas que tengan. Igualmente, si tienen problemas como les pasó a ustedes de las evaluaciones, me dicen, yo les doy más intentos, no hay ningún problema. Mi interés es que todo el mundo apruebe, pero por el lado bueno, y que tengan suficiente tiempo para realizar las actividades. No es más. Entonces, yo los dejo. Cualquier duda, para eso estamos, para servir. Y estoy al pendiente de ustedes. Muchas gracias por todo. Listo, bro. Gracias, doctor. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Listo, profe, hasta luego, Hasta luego. gracias. Muchas gracias. Que estén bien.